Hola, mi nombre es Santiago Martínez y el día de hoy les voy a exponer el tema método de Fourier de separación de variables. Esta presentación va dirigida a los profesores Peter Thompson, Lisette Tello, Marta Delgado y mis compañeros de clase. El método de separación de variables permite tratar ecuaciones en derivadas parciales lineales homogéneas cuyas condiciones iniciales y de contorno sean lineales. Vamos a ilustrar dicho método mediante un ejemplo. Consideremos la ecuación del calor en una varilla unidimensional en la que x está entre 0 y L y t es mayor o igual que 0, con todos los coeficientes constantes y datos del contorno 0. Lo primero que tenemos que hacer para resolver este tipo de problemas es analizar todos los datos que nos dan. Analizando esta ecuación en derivadas parciales, sabemos que lo que tenemos que encontrar es una función u que depende de x, t. Para esto nos vamos a apoyar en el método de separación de variables. Lo primero que haremos será decir que nuestra u que depende de x, t es igual a m que depende de x y única y exclusivamente de x por n que depende única y exclusivamente de t. Tengan eso que les acabo de decir en mente porque va a ser más importante abajo. Lo siguiente que hacemos es encontrar la derivada parcial de u con respecto de t y la segunda derivada parcial de u con respecto de x. Derivamos parcialmente nuestra expresión y como n depende de t, se mantiene constante, diríamos una vez y dos veces. Y lo mismo hacemos acá abajo, pero con respecto a t. Ahora reemplazamos nuestras expresiones en nuestra igualdad, quedándonos m de x por n' de t igual a k por m2' de x por n de t. Lo siguiente que nos conviene hacer es dividir por este producto a ambos lados de nuestra igualdad, quedándonos lo que nos permite simplificar m de x con m de x y n de t con n de t. Se preguntarán por qué pasé esta k a multiplicar a n de t. Bueno, la razón es que es más conveniente dejar a la función que no está derivada multiplicada por la constante, porque más adelante tendremos ecuaciones diferenciales de segundo y de primer orden, y para encontrar las ecuaciones será más fácil si la constante no está multiplicando a las derivadas. Lo siguiente que hacemos es igualar nuestra expresión a un coeficiente, a una constante lambda. Se preguntarán, ¿por qué puedo igualar una función que depende de t y una función que depende de x a una constante? La respuesta es porque para que esto que está aquí dependa única y exclusivamente de t, esto de acá tiene que ser constante, porque si esto depende de x y aparece una x aquí, esto dependería de t, x, lo cual no puede ser. Y lo mismo sucede en el caso de acá. Por eso podemos igualar a una constante lambda. Y otra cosa que olvidaba decirles es que el método de separación de variables lo que hace es dejarnos a un lado de la igualdad una función que dependa única y exclusivamente, por ejemplo, en este caso de t, y al otro lado de la igualdad una función que dependa única y exclusivamente de x. Lo que hacemos ahora es despejar nuestras igualdades. Aquí pasamos m de x a multiplicar por lambda, pasamos ese producto a restar y nos queda de esta manera. Realizamos los mismos pasos para este lado de la igualdad y nos queda de esta manera. Lo siguiente que hacemos es analizar las condiciones de contorno. Nuestra primera condición de contorno nos dice que u de 0, t será igual a m de 0 de n de t y que esto tiene que ser igual a 0. Lo que tenemos aquí es un producto. Analicemos, para que un producto sea 0, tiene que ser que uno de los dos sean ceros. Entonces, m sub 0 tiene que ser igual a 0 o n sub t o n de t tiene que ser igual a 0. Si suponemos que n de t es igual a 0, llegaremos a la solución trivial de que u de x, t es igual a 0 para todos los valores de x y para todos los valores de t, lo cual en principio no nos interesa y además que no cumpliría con esta condición. Por tanto, tenemos que decir que nuestra m evaluada en 0 tiene que ser igual a 0. El mismo análisis aplica para u de l, t, donde analizamos que m de l tiene que ser igual a 0 o n de t tiene que ser igual a 0. Miremos qué pasa detenidamente. Estamos en qué pasaba si nuestra m de l por n de t tiene que ser igual a 0. Entonces, vamos a analizar detenidamente qué pasa en este caso. Si u de l, t es igual a 0,
y decimos que n de t tiene que ser igual a 0, nos daría que u de l, t es igual a 0 y que por ende u de x, t tiene que ser igual a 0 para todo x y para todo t. Y recordemos que tenemos una condición que nos dice que u de x, 0 tiene que ser igual a x para un t igual a 0. Entonces, esta condición no se nos estaría cumpliendo porque aquí estamos diciendo que u de x, t para todo t, incluyendo t igual a 0, tiene que ser 0. Entonces, por eso la solución trivial no nos interesa. Podríamos haber dicho simplemente que no nos interesaba o también, bueno, no nos interesa porque cuando hacemos el análisis no nos sirve para nuestras condiciones de contorno, por eso no nos interesa. Entonces, por lo tanto, nuestra m de L tiene que ser igual a 0 y nuestra m de 0 tiene que ser igual a 0. Con estos datos ya podemos ir a resolver nuestras ecuaciones diferenciales de segundo y primer orden. Empecemos con M. ¿Qué pasa si lambda es igual a 0? Recordemos que nuestra ecuación era esta. Entonces, si nuestro lambda es igual a 0, esto se nos borra. Entonces nos queda muy sencillo encontrar nuestra m de x. Integramos a ambos lados y nos queda de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Analizamos nuestras condiciones. Tenemos que m de 0 tiene que ser igual a 0. Entonces, reemplazamos 0 aquí y nos queda c sub 1 por 0 más c sub 2 igual a 0. Lo que nos da que c sub 2 tiene que ser igual a 0. Ahora, con c sub 2 igual a 0, reemplazamos L aquí. Entonces nos da que M de L tiene que ser igual a C sub 1 por L y que esto tiene que ser igual a 0. ¿Y qué sabemos de aquí? Que L nunca va a ser 0. Por ende, C sub 1 tiene que ser igual a 0. Por eso nos queda de esta forma. Ahora, C sub 1 y C sub 2 igual a 0 nos significan que nuestra M de X para todo X es igual a 0. ¿Qué pasa? Analicemos qué pasa cuando m de x es igual a 0. Lo que sucede es que esto nos da la solución trivial. Y ya sabemos que la solución trivial no nos sirve. Por ende, el autovalor que calculamos para lambda igual a 0 no nos está generando soluciones no triviales. Por ende, ese autovalor no nos sirve. Así que procederemos a analizar qué pasa cuando lambda toma valores mayores que 0. Entonces, tenemos que m2' de x menos lambda por m de x será igual a 0. Lo que hacemos aquí es resolver por polinomio característico. Entonces, tenemos que recordar estos casos que vimos cuando empezamos nuestro curso, en los que si las raíces del polinomio característico son diferentes, nuestra solución se ve de esta forma. Si las raíces de nuestro polinomio característico son iguales, nuestra solución se ve de esta forma. Y si las raíces de nuestro polinomio característico son complejas, nuestra solución se ve de esta forma. Tengan esto en mente para resolver las ecuaciones diferenciales. Entonces, en este caso tenemos que las raíces de nuestros polinomios característicos son diferentes. Por ende, nuestra solución queda de esta forma. Ahora, utilizando lo que ya conocemos, que es m de 0 y m de L iguales a 0, podemos encontrar nuestras constantes. Nos quedaría un sistema 2×2. Lo que yo les recomiendo es que usen Kramer, porque les sale pueden encontrar las constantes fácilmente y se ahorra mucho tiempo. Más sin embargo, ustedes pueden utilizar el método que ustedes prefieran. Después de usar Kramer, encontramos que C sub 1 tiene que ser igual a 0. Y por ende, C sub 2 tiene que ser igual a 0 para que se cumpla esto. Entonces nos quedaría que m de x otra vez es igual a 0. Y ya sabemos que m de x igual a 0 no nos sirve porque nos genera, para m de x igual a 0 para todo x no nos sirve porque nos genera soluciones triviales. Entonces analicemos qué pasa con cuando nuestro autovalor lambda toma valores menores que 0. Es menor que 0, es menor que 0. Entonces tenemos aquí, encontramos el polinomio característico y despejamos lambda. Nos queda s al cuadrado es igual a lambda, donde s sería igual a esto. Aquí se puede confundir un poquito, entonces se lo voy a explicar con números. Lambda es un número negativo, por ende nos da un imaginario por un real. Entonces, imaginemos que tenemos en lugar de lambda un número. Decimos que s es igual a menos 2.
más o menos ese. Es igual a menos la raíz, a la raíz de menos 2. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que podemos escribirlo como esto. Y por la raíz de 2, siendo esto la raíz de un número real. Entonces, lo mismo sucede con nuestro lambda. Tenemos que S es igual a más o menos la raíz de lambda, la cual podemos escribir como es igual a I por la raíz de menos lambda, siendo esto acá un número real. Analicémoslo dándole valores a lambda. Si lambda vale menos 1, nos quedaría I por la raíz de 1, siendo un número real. Y si lambda es igual a menos 2, como en nuestro ejemplo, nos quedaría I por la raíz de 2, siendo un número real. Entonces, podemos ver que esto que está aquí es correcto. Ahora, lo siguiente que hacemos es escribir nuestra m de x que tiene como solución esta forma. Recuerden, por este caso, el de los complejos. Entonces lo que hacemos es reemplazar m de 0 igual a 0. Entonces, ¿qué pasa cuando reemplazamos 0 aquí? Primero, nuestro coseno de 0 se vuelve 1. Entonces nos queda que m de 0 es igual a c sub 1 más c sub 2, pues el seno de 0, pero el seno de 0 es 0. Entonces nos queda que m de 0 es igual a c sub 1 y que esto es igual a 0. Por ende, el c sub 1 tiene que ser igual a 0. Ahora, teniendo en cuenta esto, podemos analizar nuestro ML. Aquí está el paso más importante, porque esto viene siendo un producto. Y entonces, C sub 2 tiene que ser igual a 0 o el seno de la raíz de menos lambda por L tiene que ser igual a 0. Pero, ¿qué pasaría si nuestro C sub 2 fuera igual a 0? Nos daría que m de x es igual a 0 para todo x. Y ya sabemos que eso no nos conviene, no nos sirve porque nos genera soluciones triviales. Entonces, nuestra única opción es que nuestro seno de la raíz de menos lambda por L sea igual a 0. Y el seno de un ángulo, ¿cuándo es igual a 0? Cuando su ángulo es igual a un múltiplo de pi. Entonces, es válido igualar el ángulo a n por pi. De aquí podemos despejar lambda y encontramos que lambda es este. Ahora ya tenemos nuestro mx. Y lo podemos escribir de esta forma. Se preguntarán por qué pongo este n aquí y este c sub 1 por n aquí. Pues porque como n, como el seno de este ángulo está tomando valores diferentes dependiendo de cada n que es entero, no podemos decir que c sub 2 va a ser el mismo para todos los valores de n. Por ende, tenemos que decir que c sub 2 que nuestra constante c tiene que variar con n también. Para que les quede un consejo así rapidito, por si no me entendieron muy bien, porque yo sé que es medio complicado. Siempre que tengamos una constante arbitraria por un n, tiene que ser c sub n. Ahora ya sabemos que nuestros casos de lambda igual a 0, lambda igual a 0 no nos funciona y lambda menor que 0 no nos funciona. Entonces, para encontrar la solución de esta ecuación diferencial, ya no tenemos que analizar todos los casos de lambda, sino solo el que nos funcionó, que es lambda. Aquí tuve un error, es lambda menor que 0 no funciona, y el que nos funcionó es lambda menor que 0. Entonces lo analizamos para este caso que yo estoy haciendo aquí. Esto es una ecuación diferencial de primer orden, de separable, entonces es muy fácil de resolver. Este es el primer paso, pasamos esto al otro lado, pasamos el de t a multiplicar, pasamos el n por acá a dividir, integramos ambos lados, nos queda el logaritmo natural, elevamos esto a Euler para quitarnos el logaritmo natural, nos queda de esta forma. Esto lo podemos escribir como Euler a la c, por Euler a la esto que tenemos aquí, donde Euler a la c es una constante c sub 2. Entonces, después de hacer eso, ya tenemos nuestra n de t y ya tenemos nuestra m de x. Recordemos que u de x, t, era igual a n de t por m de x. Entonces, aquí escribí m de x y aquí escribí n de t. Y ya le reemplacé nuestra lambda que habíamos encontrado previamente. Ahora,
Por el principio de superposición podemos escribir nuestra u de x, t de esta forma, como la sumatoria de todo eso que tenemos aquí. ¿Qué nos dice el principio de superposición? Nos dice que la suma de todas las soluciones de una ecuación diferencial es una solución de la ecuación diferencial. Entonces lo que tenemos aquí es la suma de todas esas soluciones de la ecuación diferencial que varían por n. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es analizar la condición que hemos analizado, que u de x, 0 igual a x tiene que u de x, 0 tiene que ser igual a x en el intervalo de 0 en este intervalo que tenemos aquí. Entonces lo que hacemos es igualar nuestra u de x, 0 a esto que está acá. Cuando t vale 0, este Euler nos queda a la 0, por lo tanto se convierte en 1, entonces por eso nos queda esta forma. Aquí se preguntarán qué pasó con el C sub 1n y el C sub 2, que también debería ser n. Dije que C sub 1 por n por C sub 2 por n van a ser igual a C sub n. Entonces, viendo esto que está aquí, es muy parecido a la serie de Fourier. Entonces, el coeficiente en la serie de Fourier nos dictaba una medida de parecido de este seno con esta x. Entonces, para encontrar esa medida de parecido, lo que se hace en álgebra lineal es hacer un producto interno, que se define de esta forma. Entonces sería 2 sobre L, que vendría siendo lo que esté aquí, por la integral en el intervalo que nos dan de 0 hasta L, del seno de n pi sobre L por x por la función a la que queremos que se parezca. Resolvemos esa integral y nos queda de esta forma. Ahora, analicemos qué pasa cuando reemplazamos L acá adentro. Aquí nos queda un L al cuadrado por n por pi. Y aquí nos queda el coseno de n por pi, que es lo mismo que escribir menos 1 a la n. Ustedes se dan cuenta de que el coseno de n por pi es menos 1 a la n, tabulándole valores en su calculadora para n enteros. Y nos queda el seno de n por pi. El seno de n por pi siempre vale 0, así que podemos cancelar esto que está acá. Ahora, analicemos qué pasa cuando reemplazamos 0 aquí. Cuando reemplazamos 0 aquí, esto se nos cancela. Entonces, se nos cancela esto y cuando reemplazamos 0 aquí, nos queda el seno de 0 y el seno de 0 nos da 0. Por ende, se vuelve a cancelar esto. Entonces, nos queda de esta forma y multiplicado por 2 sobre L. Entonces, encontramos que nuestro C sub n vale esto. Siguiente ejemplo. Este ejemplo es muy similar, lo único que tenemos diferente es que cuando resolvemos todo esto que está aquí, nos va a dar, tendremos que encontrar la segunda derivada de u con respecto de t y nos van a dar dos ecuaciones diferenciales de segundo orden. Entonces, esto de acá es lo mismo que hicimos arriba, entonces lo que no es necesario volverlo a explicar. Lo que hacemos otra vez es analizar las condiciones de contorno. Voy a aprovechar para darle otra explicadita de esto porque sé que puede ser medio confuso. Entonces, tenemos que u de 0, t tiene que ser igual a 0. Entonces, significa que m de 0 tiene que ser 0 o n de t tiene que ser 0. Entonces, ¿qué pasa si n de t es igual a 0? Significaría que nuestra función u de x, t tiene que ser igual a 0 para todo t y para todo x. Pero ¿qué pasa? Miremos que acá tenemos que cuando derivamos nuestra función con respecto de t y decimos que t es igual a 0, nos da x de x por 3 menos x. ¿Qué pasa? Si nuestra función u de x, t es igual a 0 para todo x y para todo t, esto nunca se cumpliría porque la derivada de una constante, siempre, la derivada de 0 siempre será 0. Entonces esto no se cumpliría, por lo tanto, la solución trivial no nos interesa. Entonces, nos queda como que la única opción es que m de 0 sea igual a 0. Y realizamos el mismo análisis para m de 3 por n de t. Ahora, lo que hacemos es analizar los autovalores para los que existen soluciones no triviales. Esto que está aquí son los mismos pasos que hicimos acá arriba. Entonces los voy a explicar muy rápidamente. Cuando n vale 0 nos queda de esta manera, entonces integramos aquí, integramos aquí, integramos aquí, integramos aquí. Reemplazamos m de 0 igual a 0, entonces de aquí podemos decir que C sub 2 va a ser igual a 0, y con C sub 2 igual a 0 reemplazamos m de L, y nos queda C1 por L igual a 0.
Y ya sabemos que L no puede ser 0 nunca, entonces C sub 1 tiene que ser igual a 0. Entonces lo siguiente que hacemos es ver cómo nos queda nuestra mx. M de x para C1 igual a 0 y para C2 igual a 0, nos queda que M de x tiene que ser igual a 0. ¿Qué pasa si M de x es igual a 0? Tendríamos que nuestra U de x sería igual a 0 para todo x y para todo t. Por ende, sería la solución trivial, la cual ya hemos dicho no nos interesa. Ahora, analizamos para los lambda mayores que 0. Entonces, otra vez, sacamos el polinomio característico, encontramos las raíces del polinomio característico, escribimos la solución, analizamos la solución con lo que ya habíamos encontrado, que m de 0 tiene que ser igual a m de l, y esto todo es igual a 0. Entonces, aquí lo que hice fue, nos creamos un sistema 2×2, aplicamos Cramer, encontramos C sub 1, y con C sub 1 ya podemos igual a 0, podemos decir que C sub 2 es igual a 0. Aquí nos estaría dando otra vez que nuestro m de x es igual a 0. Por ende, esto sería igual a 0 para todo x y para todo t. Lo que nos está generando soluciones triviales, las cuales no nos sirven. Aquí es el mismo análisis, sino que es para los lambdas menores que 0. Entonces, polinomio característico, esto nos queda imaginario, usamos la solución para complejas, C sub 2 no puede ser 0, entonces el seno del ángulo tiene que ser 0, igualamos el ángulo, el seno de un ángulo para que sea igual a 0 significa que su ángulo es múltiplo de pi, entonces igualamos el ángulo a un múltiplo de pi y despejamos lambda, nos queda que lambda es esto que está acá. Escribimos nuestra m y ahora procedemos a encontrar nuestra n. Aquí ya cambia y es el paso distinto porque ya no tenemos una ecuación diferencial de primer orden, sino que tenemos una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, ¿qué hacemos para resolverla? Bueno, aquí aplicamos los polinomios característicos. Recordemos que nuestro lambda es menor que 0. Por ende, la raíz de esto son números complejos. Entonces, usamos la solución de los complejos. Ahora, ya tenemos nuestra n de t. En este caso, sí tenemos que analizar qué pasa con n de t, porque tenemos una condición. Entonces, analizamos la única condición para n de t que tenemos, que es esta. Entonces, necesitamos que m por x y m de x por n de 0 sean iguales a 0. Ya sabemos que si m de x es igual a 0, tenemos la trivial, y la trivial no nos sirve. Por lo tanto, n sub 0 tiene que ser igual a 0. Entonces, si n sub 0 es igual a 0, significa que a sub 1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque miren, si reemplazamos 0 aquí, nos da a sub 1. Da que n de 0 es igual a sub 1. Qué pena, eso está muy feo. Que n de 0 es igual a sub 1 más el seno de 0 es 0. Entonces, más 0 igual a 0. Por ende, a sub 1 tiene que ser igual a 0. Ahora, con a sub 1 igual a 0 ya solo nos queda analizar esta que tenemos aquí. Pero ya que no tenemos más condiciones, no podemos hallar nuestra a sub 2. Pero ya no es necesario porque ya tenemos nuestro autovalor lambda. Recordemos que es el mismo para las dos igualdades. Entonces, ya podemos escribir nuestro n de t. Aquí es lo mismo, por el principio de superposición podemos escribir nuestra solución como esto, donde esto era m de x y esto es n de t. Ahora, la condición que debemos cumplir es esta, que du por la derivada parcial de t de x, 0 tiene que ser igual a x por 3 menos x. ¿Qué sucede en este caso? Que lo que más podría llegar a confundirla a uno es, bueno, ¿cómo derivo esa sumatoria? Lo bueno es que la sumatoria la podemos derivar diciendo entre comillas, ignorando la sumatoria y simplemente derivando término a término. Entonces, aquí es la derivada parcial de u con respecto a t. Entonces, como esto depende de x, se mantiene constante y lo que derivamos es esto. Entonces, la derivada de esto es el coseno del ángulo y sale a multiplicar esto que está aquí. Ahora, teniendo nuestra ecuación derivada, lo que hacemos es reemplazar la condición que nos dice que x, que la derivada parcial
de U con respecto de T en el punto X, 0, tiene que ser igual a X por 3 menos X. Entonces, otra vez, bueno, cuando reemplazamos 0 aquí, esto nos vale 1. Entonces podemos quitarlo y nos quedaría A sub 2 por el C sub 1 por esto de aquí. Y podemos decir que todo eso es una constante a la que llamaremos B sub n. Entonces, lo que hacemos es integrar desde 2 hasta el intervalo en el que nos dices que se debe cumplir esta condición, desde 0 hasta 3, que es el intervalo en el que nos dicen que se debe cumplir esta condición. Y esto es 2 sobre lo que está aquí, que vendría siendo 3. Y aquí encontramos nuestra B sub n. Y ya con esto habríamos terminado nuestro ejercicio. Ya sería solo reemplazar en nuestra serie. Aquí les dejo los ejercicios propuestos. En esta página hay varios ejercicios resueltos por si le quieren dar una miradita. Y esta es la bibliografía. Muchas gracias, eso ha sido todo.